entran los tanques, entran al Zócalo, arrasan con lo que tienen. Los granaderos, agentes de tránsito, policías y propios del ejército que a bayoneta calada han sido los que han hecho todo esto. Agreden a todos, mujeres, hombres y niños, pisotean la Constitución, no hay libertad de palabra, no hay libertad, compañeros, de nada, no se siguen quiénes son, nada más se baja un hombre de un coche negro muy lujoso y da órdenes. Era el señor Mendiolea, lo cual asistía y decía, ataquen a aquellos, golpéenlos, hagan lo que quieran con ellos. No somos guerreros, somos estudiantes, eso somos, unos estudiantes que el pueblo de México sepa que somos sus hijos, somos la juventud. Hola, soy Ángel, del Colegio Bachilleres Plantel 5 Satélite, del grupo 422. Me encuentro precisamente en la exposición de Memorias del 68, en Tlatelolco, precisamente el lugar de los hechos. En la sección donde estoy ahorita es para ver testimonios sobre gente que vivió los hechos, también algunos artículos y algunas pintas que se hicieron en el momento de los hechos. Esta exposición me parece muy relevante, pues abarca muchos espacios y sobre todo te contempla bastante bien los hechos, ya que hay secciones donde te ponen videos con audios, hay secciones donde hay testimonios, donde hay cartas hacia el gobierno, donde hay las pintas, fotografías que hicieron los estudiantes. Sobre todo es muy relevante los hechos de los videos porque reflejan muy bien los acontecimientos. Reflejan cómo intervino los militares, la policía, lo que se decretó precisamente en ese año, lo que le decretó el gobierno, y pues el sufrimiento de los estudiantes, la desesperación, los hechos, se los pinta bastante bien la exposición, y realmente es una exposición muy, 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 muy detallada. Incluso hay maquetas del lugar de Tlatelolco. Y pues es realmente muy interesante esta exposición, recomendadísimo. Hola, soy Ángel y en este momento me encuentro justo a un lado de la zona arqueológica de Tlatelolco y a mis espaldas está los edificios donde se colocaron estratégicamente los francotiradores para abrir fuego hacia los estudiantes y hasta incluso acorralarlos en la Plaza de las Tres Culturas. Para ponerles un poquito más de contexto sobre la zona arqueológica de los edificios, el 2 de octubre de 1968 se llevó a cabo una matanza trágicamente hacia los estudiantes y manifestantes que solo protestaban por el hecho de las libertades que obviamente no ofrecía el gobierno de la Ciudad de México. Ellos protestaban por eso y eran protestantes pacíficos, pero debido a que en ese mismo año se llevó o estaba en curso lo de las Olimpiadas precisamente del 68, el gobierno no podía permitirse el dejar que los manifestantes simplemente estuvieran haciendo sus desastres, por así llamarle, en esta zona de Tlatelolco. Entonces mandaron primero policías para intentar detenerlo y al ver que tal vez los manifestantes no cesaban, mandaron a los militares para ya abrir fuego prácticamente a los estudiantes, lo cual fue muy trágico y es un hecho que probablemente impactó negativamente la historia de México y de lo cual probablemente el gobierno no está orgulloso, y de hecho por esos años se callaba mucho a la gente o a los medios de comunicación que hablaban de este mismo tema, porque México o el gobierno no quería manchar su historia, sobre todo en ese año que estaba lo que estaba comentando de los Juegos Olímpicos. Entonces quisieron callar de una manera muy grotesca los acontecimientos, las voces, las protestas, y precisamente pasó la tragedia. Les doy contexto de lo que pasó o lo que ocurrió en esta zona arqueológica, que fue que precisamente esta locación lo ocuparon los policías y militares como un punto de reunión y un punto estratégico para acorralar a los estudiantes y protestantes en la Plaza de las Tres Culturas.
Como les mencionaba, en los edificios que tengo a mis espaldas, ahí se colocaron los francotiradores que abrieron fuego precisamente a los estudiantes. Pues sí, es un acontecimiento bastante trágico, el cual abarca muchos espacios, pero lastimosamente creo que explicar este tema es tanto muy, muy trágico y muy amplio, porque hay muchos testimonios, hay muchas cosas que pasaron, hay muchos decretos, hay muchos aspectos que tomar en cuenta, pero un poquito pues este fue un poquito el contexto sobre los acontecimientos. Fue la llamada matanza del 68 en Tlatelolco. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Bueno, ¿usted qué piensa de los acontecimientos del 68? Fue, para empezar, el gobierno pues tiene mucha represión para las personas, para todo tipo. No puede uno expresarse libremente porque pues realmente el gobierno es el que tiene el control. Está ¿no? Creo feo. ¿Usted sabe quiénes eran los hombres de guante blanco? Pues prácticamente eran todos los políticos. No, los hombres de guante, bueno, se me deja decirle o explicarle. Los hombres de guante blanco eran los infiltrados que estaban en el meeting. Eran gente para diferenciarse de los demás, tenían su guante blanco. También, por lo que yo leí o por lo que vi, también eran los francotiradores. También llevaban guante blanco y estaban arriba. Y pues los francotiradores eran los que mandaba el gobierno. Sí, porque estaba el ejército y estaban los de guante blanco más los francotiradores. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿que usted sabe quiénes eran los militares del Estado Mayor? Será la que es el socialista. Los de ¿qué se llama? Bueno, por lo que yo sé, eran los más cercanos al presidente. Sí, eran yo que controlan el gobierno. Eran los que el presidente eran los que el presidente dice haz esto y ellos por obvias razones tienen que obedecer. ¿Usted por qué cree que los francotiradores empezaron a disparar a su propio ejército? No precisamente era su propio ejército, sino que ellos estaban ordenados por el presidente para tratar de aplacar más a los estudiantes y a todos los que estaban en la contienda, para que tratara de dispersar. No era más, era orden directa del presidente para tratar de calmar todo, pero no se podía en ese momento, ya estaba todo alterado. Por lo que yo sé, los francotiradores empezaron a disparar a su propio ejército para disimular que los estudiantes fueron los que ellos dispararon. Por eso atacaron a su propio ejército. Incluso los de su propio ejército, como se dieron cuenta que los estaban disparando, empezaron a proteger a los civiles que estaban ahí. Bueno, mi última pregunta era, ¿usted quién cree o por lo que usted sabe, quién fue el culpable de lo que pasó? De todo, de la matanza, ¿fue culpable de los estudiantes, por lo que dice el presidente, o fue culpa del presidente del gobierno del estado? Culpa del presidente. Pues sí, ¿verdad? Es que el presidente dio una declaración de que los estudiantes dispararon primero y tuvimos que contraatacar. Fue el presidente el que ordenó.
Esa es la realidad. Qué triste, ¿no? Sí. Pues es que mucha gente no sabe lo que pasó en el 2 de octubre o por qué se celebra el 2 de octubre. Mucha gente en la calle dice, ay, ¿por qué están protestando el 2 de octubre? De seguro ya es costumbre sus protestas o es que mucha gente no está informada sobre el tema. Nosotros queremos hacer conciencia de lo que se vivió. Incluso, bueno, de mi parte yo quiero dar a conocer queremos dar a conocer lo que es capaz el gobierno, de lo que es capaz el Estado para reprimir más que nada y ocultar lo que ocurrió, porque el Estado no, bueno, por lo que vi, ahorita el Estado no ha querido sacar a la luz los archivos sobre eso, o incluso, por lo que me comentaron, los periodistas que en ese tiempo no podían hablar sobre ese tema o no podían decir nada, porque por el Estado no les dejaban. Había libertad de expresión, había represión, y pues nada más fue aquí en la ciudad, sino que con el de Guerrero, y allá en Guerrero fue la lucha con Genaro Vázquez y Lucio Cabañas por Pecatán. O sea, todos los estudiantes, yo igual tenía 5 años cuando escuché esto, pero sí, allá también se conquistó mucho porque la represión sigue, esto no se acaba, y siempre va a haber represión y siempre allá en el gobierno, porque toda la verdad no la van a sacar. Y digo, yo al menos esto del 68, pues sí fue muy claramente que fue la represión y fue callar a los estudiantes. Y bueno, yo tuve varios maestros en la UNAM, pues que sí la vivían. Y fueron esos políticos, fueron todos, pero siguen callados. O sea, no hizo la verdad, no es en serio. Porque el gobierno los tiene así. Exactamente. Y yo tengo una amiguita que ella vivió en la de ya murió, y ella dice que esa noche todos los estudiantes corrieron, se metieron a departamentos. Digo, el gobierno empezó. Y como hay estudiantes que aparecen y no tienen la cabeza en un edificio de 3 pisos. De dónde cayó esa bala, porque la orden era matar, y mataron a los estudiantes, y trataron de hacer lo que tú dices, y como hacer una parte misma de que no vamos a matar a unos del ejército porque nos vamos, no, era matar a otros y hacer la regresión y que fuera algo que quedara y que el estudiante ya no los viera protestar. De hecho, lo que el ejército más que nada quería era atrapar a los líderes los líderes estudiantil, querían atraparlos para terminar con esto. Muchos se salvaron y Muchos desaparecieron. Y muchos fueron encarcelados, fueron torturados, estuvo horrible. O incluso, de hecho, todo ya estaba planeado. De hecho, aquí es donde todo pasó. El ejército estaba aquí y del otro lado también había ejército. De hecho, todo estaba básicamente planeado. Incluso ahí arriba de los edificios estaban los francotiradores, que ellos empezaron a disparar y el ejército, los policías, todos salieron para atacar, y del otro lado también salieron y los acorralaron. Helicópteros tirando. Ellos fueron los que dieron la señal básicamente para atacar. Y sigue bien, porque ¿qué pasa? Te siguen oprimiendo, te siguen hallando a los periodistas que los siguen muy irreales. No se puede. No la tienen. Están nuestros derechos constitucionales, ellos la tenemos muy libertades. Por eso que te engañen. Por eso ahorita lo que queremos hacer nosotros es dar conciencia y básicamente no callarnos. No hay que tenerle miedo al gobierno, aunque sí tiene un poder supremo, pero hay que nosotros hacer un cambio. Pero tienes formas de atacar al gobierno y hacer estrategias, simplemente que no estamos unidos y no tratamos de hacer eso, porque si nos uniéramos todos, ¿cuántos somos más que el gobierno? Y los callamos. Simplemente tú ves a alguien golpeando en la calle y te pasas de largo. Y ahí que estamos haciendo omisión. No tenemos miedo, tenemos todo. Entonces no somos ni siquiera como individuo social de hacerla. ¿Cómo puedes tú con todo lo del gobierno? Y dices, estamos callados, estamos con miedo, primero son mi satisfacción
mi familia, mi todo, y después ya ves por los demás. Entonces no tenemos esa convicción de decir voy a luchar y voy a defender mis derechos y los de los demás. Cuando hagamos esa conciencia, y ustedes que están más jóvenes, entonces digo, yo estudié en los ramos, en los machos, en ambientes de muchas veces uno es callado y no carente de vida, y a pesar de eso seguimos, y ya son los abuelos, son los padres de familia, pero seguimos con esa conciencia de lucha, tratando, a lo mejor yo aquí no hago muchas cosas, pero en Colombia protesto, hago, reclama, meto quejas. Entonces, sobre de que sembrar, pasaban los estudiantes y sus marchas, Y usted le tocó, tenían los camiones, el tráfico, todo. le tocó ver todo. Hacía adentrarnos al sino y mi papá empezó a mirar a lo que quisieran estudiar. ¿Me puedo sentar? Yo tenía compañeras que estos hermanos estaban en Boca o en universidad y veían ellos el meollo de adentro de los estudiantes, y nos decían, no se dejen influenciar por lo que dicen los periódicos, porque no es cierto. Nosotros vamos siempre en la familia, bien, sí, pero hay gentes que se entrometen y son los que van vandalizando los comercios y provocando a los policías, pero no, la mayoría de los estudiantes lo que hacían era marchar para pues lograr lo que ellos querían, ¿no? Que tanto el presidente como y los policías no se entrometieran tanto dentro de las universidades y que los muchachos que se desaparecían, que luego salían muy tarde de sus escuelas y los agarraba la policía, se les desaparecían. Y fin. Entonces, pues eso más o menos era el meollo de la sangre. ¿Puedo hacerle unas preguntas? Ok. La primera, ¿qué piensa sobre los acontecimientos? Bueno, ya me lo dijo. Ajá. ¿Usted sabe quién fue el Batallón Olimpia? El Batallón Olimpia era... ¿Olímpica? Olimpia. Era del gobierno. ¿Sí? Eran gentes del gobierno, pagados por el gobierno, como los porros. Cuando meten en las escuelas, así era el Olimpia. Estaban identificados por un guante blanco. Ok. Entonces, ¿usted sabe por qué les llaman a los hombres del guante blanco? Pues porque así se identificaban, ¿sí? Eran jóvenes a los que les pagaban cuando usaba el guante blanco e incitan la violencia entre los estudiantes y los policías. Disculpe, usted bueno, es que por lo que se sabe o por lo que se cree, los francotiradores empezaron a disparar hacia los adolescentes y hacia su propio ejército. ¿Usted sabe por qué? ¿O por qué cree? Los que se infiltraron, los de los guantes blancos, fueron los que empezaron a disparar. Si tú ves en los reportajes, todos van marchando agarrados de la mano y se ven sus cinturas en donde llevan las armas, hijo. ¿En dónde las llevan? Si van así, agarrados unos con otros. Las camisas, o sea, los suéteres, los sacos, todos abiertos. ¿Dónde llevan las armas? Entonces, los del guante blanco, los del guante azul, que también hubo azules, eran los que iban vandalizando los comercios, incitando a los policías a que dispararan. Y aquí en la plaza esto pasó. Entre los mirones que estaban en los edificios, hubo algunos blancos organización. Esos sí estaban armados. Todos los de abajo no estaban armados. Había comerciantes, había gentes, había campesinos, había de todo, maestros. Era una marcha en silencio para protestar contra toda la brutalidad de los comerciantes. Pero a Ordaz no le convenía que esto siguiera porque ya empezó vanosamente. O sea, los tenía que parar a que no diera duda. Entonces, ¿dónde? No podía hacerlo en la plaza de la Constitución, ahí frente a Palacio Nacional.
¿Cómo crees? Pues Palacio Nacional es grado. ¿Sí? Entonces, cuando los estudiantes publicaron su manifiesto y que se irán a manifestar acá, ¿cómo es posible que según ellos no sabían? Cuando llegaron los estudiantes aquí a la plaza, ya estaban rodeados de tanques militares. ¿No sabían? Claro que sabían. Todo estaba planeado. Ahí en el reportaje dice que 71 muertos. Muchos que vivían por aquí, que alguna vez llegamos a conocer, decían que los levantaban con pala mecánica y los recogen también. Y salían camiones llenos de muertos. Como que es el 31, o sea. Sí, lo dijo. Entonces, no hay referencias gráficas, porque si algún periodista logró captar eso, se les quitan, los desaparecían, porque ¿cómo crees que el gobierno iba a permitir que eso saliera a la luz? No le convendría. Disculpe, ¿usted sabe o quiénes son los militares del Estado Mayor? No. ¿No? Pues mira, el presidente como jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el que manda. Ahí no importa si a lo mejor el soldado raso dice, no, pues cómo le voy a disparar a mi gente, ¿no? Sí. Porque pues, muchos de ellos son de los estados, de los campesinos, ¿sí? Y ya van subiendo según sus méritos. Pero los oficiales tienen escuela. Para eso está el colegio militar y están todos los colegios de armas. Así. Pero todos ellos están supervisados por el presidente. El presidente dice, vayan y maten a todos esos. ¿Qué van a hacer? Pues tienen que obedecer. Porque una de las razones fundamentales del ejército es obedecer al siguiente, que es el cinturón sumaláneo. Disculpe, se dice que los militares del Estado Mayor fueron los francotiradores. Esos eran los más cercanos al presidente, según. Pues supuestamente, pero te digo, no había muchos grupos de choque. Muchos. Y muchos eran jóvenes. Jóvenes a los que les llenaron los edificios. En 1970, $1,000,000, ¿cuánto era? Es una cantidad estratosférica. ¿Sí? Sí, cuando nos quitaron los 3 ceros, que $1,000, ¿qué son ahora $1,000? Nada. Como decían antes, ¿no? Que amarraban a los perritos con longanizadas. Porque valía 2 centavos, 3 centavos el metro, porque se las vendían por metro, no por kilo. Entonces, la diferencia de efectivo. Aunque no quisieras, pues es, oye, dinerito habla. Y voy a mi última pregunta. ¿Usted quién cree que fue el verdadero culpable? ¿Los estudiantes, el ejército o...? Mira, si los estudiantes hubieran sido culpables, ¿por qué iban asesorados por profesores? ¿Por qué hasta el rector de la universidad iba en las marchas? ¿Sí? O sea, no se trataba de algo irracional. Se trataba de exigir derechos y exigirnos de la mejor forma posible. Pero el gobierno no le convenía. No le convenía porque ya se sacaban las Olimpiadas. ¿Sí? Y no fue un movimiento nada más de aquí, de México. Entonces, fíjate, entonces los reportajes empezaron en Tokio, empezaron en Europa, empezaron en diferentes. Hasta en Cuba, si según los tenían aquí bien agarrados como misma. También los estudiantes de Cuba protestaron. Sí. O sea, no fue un movimiento exclusivo de México, sino que ya se venían viendo que a los estudiantes los tenían muy reprimidos. Y no querían tanta represión, querían estudiar para sobresalir y que nos dejaran en paz. Ser libres.
tener libertad de poder estudiar lo que quisieran como quisieran ya. Tengo una pregunta. Ahorita, como ahorita, tú entras a una boca y tú te metes porque tú quisiste estar ahí, pero antes no. Antes tú te metes a fuerza. Tú tienes que estudiar eso. Y no te gusta, ¿por qué vas a estudiar eso? Entonces, una base del meollo del asunto ese de los estudiantes fue eso. Se nos dejaran escribir lo que es que ser. Tengo una última pregunta. Usted no sé si vio o supo del testimonio del presidente. Porque... Pues en la televisión, hijo, pero pues te digo en esa época. Tienen los pajaritos en la cabeza que va a estar pensando en política. Pues sí. Porque el presidente dijo que los estudiantes fueron los que iniciaron. Porque todo empezó... Miran, yo te mando a que mentes a ella. Me preguntan, voy a decir, el que me dijo a ella que no voy a ser tan tonto a decir, sí, yo mandé al ejército a mandar a matar a todos los estudiantes. No, se tiene que lavar las manos de alguna forma. Para eso tiene secretarios, para eso tiene todo su gabinete. ¿A quién culpar? Bueno, tampoco va a decir, sí, me cayeron gordos los estudiantes porque no me dejaban hacer mis Juegos Olímpicos bien y los mandé a matar. Jamás en la vida. ¿Sí? Aunque básicamente fue todo lo que pasó. ¿Qué era? Todo lo que hizo. Pues... que se llevó todo el dinero al extranjero, ¿no? Y nos dijo, los han robado. Pues sí, los han robado. Pues fue el que se llevó todo el dinero al extranjero. Por eso nos quitaron 3 ceros. Sí. Se dejó los bancos vacíos. Que no les fue como una deuda que todavía no tenéis que acabar de pagar. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, después de tan importantes testimonios que nos acaban de dar las personas, creo que es importante recalcar que esta fue una tragedia realmente orquestada por el gobierno, y lo cual es muy lamentable que les importe más la imagen que dan hacia el extranjero que su propio pueblo. Y bueno, por eso venimos aquí justo en el lugar de los hechos. Es la Plaza de las Tres Culturas, donde pues sí, como mencioné, se orquestaron los asesinatos. Y precisamente aquí hay una columna donde hay algunos nombres de los fallecidos. Y pues realmente es muy lamentable lo que pasó aquí en México en el 68. Obviamente te pone a pensar, ¿no?, lo que el gobierno es capaz de hacer simplemente por intentar de dar una imagen. Porque recordemos que en ese año fue precisamente la apertura de las Olimpiadas. Y pues sí, es lamentable la verdad de los acontecimientos. Pero bueno, este es todo el reportaje. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por estar al pendiente y escuchar los testimonios. Sé que la situación tal vez no es muy buena, de hecho no lo es, pero obviamente siempre con discreción y con mucha seriedad hablando de estos temas. Y ya, eso es todo. Muchas gracias.